4 características que están solo en la Iglesia Católica. Este es el tema que estaremos abordando. Características que están solo en la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Universal Católica. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en la mano del Señor. Bien, amado Señor Jesús, tú eres mi roca, mi refugio, en quien confío. Dame la fuerza para vivir sumergido en tu palabra y convertirla en acción permanente de vida y de gracia. Que así sea. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A lo que venimos. Quiero que sepan que en esta iglesia católica hay 4 características que no la van a encontrar en ninguna otra iglesia jamás. Y lo digo porque solo en esta iglesia católica va a encontrar la celebración de la Santa Misa o celebración eucarística, que el Señor les encomendó a sus apóstoles la noche antes de su sacrificio en la cruz. Ahora, cuando proclamamos el credo decimos, creo una sola iglesia. Primera característica, que es santa. Segunda, que es católica. Tercera, y que es apostólica. Cuarta característica, ahí están. Bien, no voy a ponerme a explicarla toda, solo me voy a referir a la última característica, quizás sea una de las más discutidas y menos comprendidas. La iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Cuando decimos que la iglesia es apostólica, óigalo bien, cuando decimos que la iglesia es apostólica, estamos afirmando su origen, y que ese origen empieza con 12 hombres llamados apóstoles. Según la Biblia, todos ellos fueron elegidos por Cristo. Ninguno se fue a ofrecer y ninguno le dijo a Cristo, quiero ser tu apóstol. Lo que es seguro es que Cristo, al escogerlo, vio en todos ellos algo especial, algo que todavía nosotros no sabemos. No sabemos si le veía el corazón o sus actitudes, su fe o alguna situación particular de cada uno de ellos. Sepan que estos 12 hombres, Cristo les encomendó la tarea, la misión de ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además de perdonar los pecados, de anunciar y predicar la buena nueva, la de expulsar demonios, curar enfermos y enseñar el Evangelio. Por eso afirmamos que esta iglesia es universal, católica y apostólica, la que Cristo fundó en la figura de Pedro. Sabemos que hay otro camino, claro que lo sabemos, pero el único camino verdadero y amplio está en la iglesia católica. Se lo estoy diciendo y se lo voy a demostrar con la Biblia en la mano. Tomen la suya, ya que le voy a dar capítulos y versículos para que los anote, y no le quede ninguna duda, por favor, anote. Ahora escúchenme. Cristo le encargó esta iglesia universal católica a Simón Pedro. Y según los evangelios consta que el primer hombre que llamó Cristo fue a Andrés, hermano de Simón. Después llamó a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, al otro Simón y también llamó a Judas y al resto de los apóstoles. No sabemos cómo llamó a los otros, porque la Biblia no lo dice. Sin embargo, cuando aparece la lista de los apóstoles en las Escrituras, todos ellos aparecen ahí. Ahí está la lista de los 12. Pero más tarde, un poco después de la resurrección de Cristo, viene y aparece el último de los apóstoles, llamado Pablo de Tarso. Ahora, quiero que sepan que hay personas que escriben comentarios injustos y señalan cuando ni siquiera intentan vivir un poco como vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sí, aquí en la tierra. Así como lo dicen los protestantes, porque ellos saben cobrar muy bien el diezmo, ¿saben? Cobran las oraciones y muchas otras cosas. No nos vamos a poner a discutir eso. ¿Por qué? Porque ellos son falsos evangelistas, sinvergüenzas y engañadores. Ellos son instrumentos de Satanás. Y no solo eso, sepan que también hay muchos que se prestan a hacer interpretaciones vacías y mezquinas. Cuando Cristo lo dejó bien claro en las Escrituras, ¿cuál es la iglesia que Él funda? ¿Cuál es la iglesia que Él funda? Ahora, cuando a los protestantes se les terminan sus argumentos, oiga bien esto, cuando a ellos se les terminan sus argumentos, empiezan con las agresiones en contra de los sacerdotes, en contra de los obispos, en contra de la iglesia católica, en contra de esta iglesia que es de Cristo,
en contra de los religiosos, y eso no es predicar. ¿Saben qué? Eso es difamar, hablar mal de los ministros de Dios. Y pregunto, ¿cómo entienden los protestantes el mandamiento de Cristo? Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo están entendiendo? Solo ellos lo saben. Por favor, no me venga a decir los pecados que cometen otras personas. Ese es el método de los protestantes que utilizan para engañar y engatusar. Ese es el método que Satanás utiliza, engañando a través de los pecados de otros. Pero vamos a la Biblia. Escuche bien esto. Mateo capítulo 16 del versículo 13 al 15. Escuche. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Verso 15. Él les preguntó: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, Cristo le pregunta a los 12. ¿Sí? Le pregunta a ellos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron lo que la gente decía. ¿Sabe por qué? Porque ellos no mintieron, ellos dijeron la verdad. Pero usted, hermano separado que dice llamarse evangélico, ¿por qué miente? ¿Por qué miente cuando dice que su iglesia es la de Cristo? ¿Por qué miente? Si ustedes no existían en aquel momento cuando Cristo funda su iglesia, no, señor, jamás estuvieron ahí. ¿Y saben por qué? Aquí mismo se lo voy a decir, porque su fundador, escuche bien, se llama Martín Lutero, y usted lo tiene bien claro. Y fueron fundados por él en el año 1525. Pero ¿sabe una cosa? El modelo, el prototipo de lo que iban a hacer ustedes protestantes, eso sí existía. Y escuchen, aquí está. Unos dicen que eres Elías. Estos ya eran protestantes, afirmaban lo que no eran mentirosos. Otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Aquí están los testigos de Jehová, los bautistas, los pentecostales, las asambleas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Llámese como se llame. ¿Y qué le dice Jesús? Ahora escuchen. Lo que a mí me interesa, y quiero que me lo digan ustedes que son mis amigos, que son mis apóstoles, que están conmigo, que caminan a mi lado, que me ven y me acompañan. Escuchen lo que les voy a decir. Jesús les dijo: si nos ponemos a hacer caso a todo lo que dice la gente, no vamos para ningún lado. No vamos a hacer nada, no vamos a caminar, no vamos a avanzar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él le preguntó: ¿quién decís que soy yo? Nadie pudo contestarle. Silencio. Solamente habló uno. Y ese que habló era un medio atrevidito, medio hablantín. No mantenía la boca cerrada. ¿Saben quién era? Simón. Y escuchen lo que Simón le va a decir. Mateo 16 al 17. Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Verso 17. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí Cristo ensalza a Simón y lo eleva. Le dice: dichoso eres, Simón, que significa alégrate, porque esto que tú dices de mí, nadie te lo ha revelado, solamente mi Padre que está en los cielos. Esto no te lo revelaron los protestantes, no fueron los hermanos separados. Ahora escuchen lo que Cristo le va a decir a Simón. Ya no te llamarás Simón, porque de aquí en adelante te llamarás Petros, que en latín o en griego significa piedra, roca. Y Cristo sigue diciendo, Mateo 16, 18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cristo lo está confirmando a Pedro como piedra, como roca de la iglesia. Sobre ti, Pedro, le está diciendo, sobre ti, Pedro, edificaré, construiré mi iglesia, que en buen español significa Cristo funda una sola iglesia. La promesa es clara.
una sola iglesia. Aquí no hay ninguna posibilidad de otras iglesias. No, señor. Esto es duro para los protestantes, porque la iglesia de los protestantes, la suya, no es la iglesia de Cristo. ¿Cómo pueden ser la iglesia de Cristo si no existían? Así miente su jefe, el divisor de este mundo. No los había fundado todavía. Ustedes nacen con Martín Lutero en el año 1525. Pues bien, Cristo funda su iglesia en la figura de Pedro. ¿Para qué? Para guiarla, para conducirla, para enseñarla y adoctrinarla. Esa iglesia se llama Universal Católica. Se lo está diciendo la Biblia protestante. No soy yo, hermano. No soy yo el que lo dice, sino la Escritura. Pregunto, ¿qué Biblia están leyendo ustedes protestantes? ¿O se hacen los tontos? Lo más seguro es que se hagan los tontos. Cristo habló en singular, una sola iglesia. Él no dijo sobre ti edificaré mis iglesias. No, dijo sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y tú, Simón, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, roca. Y los poderes del infierno no prevalecerán contra ti. Cristo puso a Pedro como cabeza de la iglesia. Pedro es el jefe que se llamaba Simón. La iglesia es católica, es universal. Ahora quiero aclarar esto. Aunque la palabra católica no aparece en la Biblia, es un término que se acuñó a finales del siglo I por San Ignacio de Antioquía. De esta manera podemos decir y podemos afirmar que cada católico quiere decir presente en todo el mundo universal. Sin embargo, es importante señalar que esta incipiente iglesia que Cristo funda en la persona de Pedro, y que las sectas protestantes señalan que la iglesia católica fue fundada por Constantino en el año 313. ¡Qué horror!, ¿verdad? Y que esta iglesia Constantino la prostituyó. Mentiroso. De ahí que Cristo llamó a los pastores protestantes para que fundara la verdadera iglesia de Cristo. ¿Saben? Esto ni ellos se lo creen. Ni ellos se lo creen. A nadie engañan. Obviamente, esta iglesia católica, quiero que sepan esto, no nació como la tenemos ahorita. No, señor, así no nació. En la iglesia tenemos sacramentos, tenemos organización, tenemos horario, tenemos fecha. Esta iglesia universal católica no nació hecha, señor. No se equivoque. Ella se fue edificando poco a poco. Ella se fue haciendo y fueron muchas las dificultades que tuvo que pasar. Fueron muchos los problemas, fueron muchos los tormentos, críticas, matanzas, incertidumbre, etcétera, persecución, qué sé yo, cuántas cosas más. Pues bien, Pedro, después de estar en Jerusalén, se va a Roma, y desde Roma Pedro va a guiar, Pedro va a coordinar, Pedro va a conducir a la iglesia, porque desde el mismo momento que Cristo lo elige, Él pasa a ser cabeza visible de esta iglesia. Por eso decimos y afirmamos los católicos que el primer papa de esta iglesia universal católica es Pedro. No nos equivoquemos, no nos engañemos. Y para que sepan, protestantes, que en esta iglesia católica han habido 266 papas, empezando con Pedro a contabilizarse hasta el día de hoy. Y saben una cosa, unos han sido muy buenos y santos, no lo podemos negar, y otros no tanto. La iglesia no tiene temor en esto, en decirlo, no, señor, no tiene ningún temor, ni vacila. Y algo más, si esta iglesia católica no fuera la de Cristo, escuche bien esto, si esta iglesia católica no fuera la de Cristo, los malos papas que han habido, los malos obispos y sacerdotes, junto con los malos laicos, nosotros ya hubiéramos terminado con ella. Eso se lo aseguro. Y sin embargo, la iglesia prevalece y ha permanecido inalterable a través de los siglos. Porque el que la fundó es más grande que el que está aquí en la tierra. ¿Escuchó bien esto? Porque el que la fundó es más grande que el que está aquí en la tierra. Y Mateo 16:17 viene a decir: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo confirma a la iglesia y a Pedro como el primer papa. Pregunto, ¿por qué los papas se cambian el nombre? No lo saben.
No lo sabe, se lo explico. El Papa Francisco se llama Jorge Mario. El Papa Juan Pablo II se llamaba Carlos Botila. El Papa Benedicto XVI se llama José Ratzinger. Y así, todos los papas se cambian el nombre. En recuerdo, escuche bien, en recuerdo de que Cristo le cambió el nombre al primer papa a Pedro. Pedro se llamaba Simón. La Escritura lo confirma. Juan 1:42. Y dice así, y lo llevó donde Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefa, que quiere decir piedra, roca, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y Mateo 16:19 nos viene a decir, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí Cristo le entrega la autoridad a Pedro. Aquí Cristo le da la llave. Las llaves representan el poder que Cristo le entrega a Pedro como el primer papa de la Iglesia Católica. Y Pedro, a su vez, a sus sucesores, los papas que le siguen. Pues bien, hay otras cosas que no están escritas en la Biblia. Así lo dice el evangelista Juan. Sí, así lo dice. Pero que el papa debe decidir cómo son los sacramentales, como son la vida de la iglesia, como son las costumbres de los pueblos. Y escuche bien, por eso la indulgencia, solo el Papa puede dar el sacramento de la penitencia y de la confesión y todos los demás. Y los hermanos separados brincan y dicen, ¿en dónde está eso en la Biblia? Discúlpeme, protestante, cuánta ignorancia tienen y qué rebeldes y duros de corazón son. Satanás, vuestro padre, los tiene engañados. Recuerden, Cristo le dio la autoridad, el poder a Pedro. Y por eso, con esa autoridad que Cristo le dio a Pedro, el Papa puede canonizar a un santo. Y puede decir, este hombre está en el cielo. Esa es la autoridad que Cristo le dio a Pedro cuando le dio la llave. Solo el Papa puede canonizar a una persona. Y podemos hablar tanto y de muchas otras cosas. Vean, aquí concluyo, termino. Le digo, cuando usted se cambia de religión, usted hermanito católico, oiga bien, cuando usted se cambia de religión, se sale de la Iglesia Católica, se sale de la fe católica para hacerse protestante, para irse a una secta hecha por hombres, porque el que la fundó fue el pastor tal, entienda bien y sepa que esa no es la Iglesia de Cristo, esa no es la Iglesia de Cristo, esa es la iglesia del pastor Maldonado, instrumento de Satanás. Y ojo, todas las religiones dicen llamarse cristianas, sean de cualquier denominación, pero ninguna de ellas tiene más de 2000 años de existencia. Tiene más de 2000 años de existencia. Los 2000 años solo lo tiene la iglesia que Cristo fundó. Y es, escuche bien, la Iglesia Católica. Es la única iglesia que los tiene. No se confundan, no se estén perdiendo. Segundo, todas esas denominaciones o sectas protestantes fueron fundadas por hombres, como usted y como yo, no por Cristo. Cristo fundó una sola, Mateo 16:13 siguiente. Quien se cambia de religión, lo que está haciendo es abandonando a Cristo para irse a una iglesia fundada por hombres, por un pastor que habla bonito mejor que el curita de su parroquia. Y lo peor de todo, escuche bien esto, y lo peor de todo, que ni cuenta se da el católico, ni cuenta se da. Le digo, ¿dónde se fue usted católico? A la iglesia donde reina Satanás y sus secuaces, los pastores y demonios. ¿Me escuchó? A la iglesia donde reina Satanás y sus secuaces, los pastores y los demonios. Gracias por escuchar y ver este video. Espero estar aportando y contribuyendo a encontrar nuestra fe católica. La única que tiene la doctrina que Cristo dejó en sus manos. Que Cristo dejó en manos de los apóstoles y de sucesores los papas. Ellos están en esta Iglesia Universal Católica. Amén. Que el Señor les bendiga. Y por favor, no se olviden de darle like y darle clic a la campanita para que les sigan llegando las notificaciones de cada video que estaré subiendo.
y hacer sus sugerencias. Ellas nos van a ayudar mucho para nuestro crecimiento espiritual de este su canal católico. Ay de mí si no evangelizo. Ángel Gallo. Hasta el próximo video. Adiós. Vemos.